ha pasado. Lo que muchos españoles llevaban meses esperando, lo que el gobierno de Sánchez intentó minimizar, relativizar y desviar con cada rueda de prensa y cada aparición televisiva, ha ocurrido. El Tribunal Supremo de España, en una resolución adoptada por unanimidad de sus 7 magistrados, ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión. A su ex asesor Koldo García, 19 años, 8 meses y 1 día. Es la primera sentencia firme de un gran caso de corrupción que afecta de manera directa al gobierno de Pedro Sánchez. No hay recurso posible. El Supremo es la última instancia en este caso. La condena es definitiva. Y lo que el tribunal ha puesto negro sobre blanco en 224 páginas es tan demoledor que merece ser leído con atención, porque no es solo la historia de 2 hombres corruptos, es la historia de cómo el poder político fue utilizado como mecanismo de enriquecimiento personal desde el mismísimo corazón del gobierno. Quédate hasta el final de este vídeo porque vamos a desgranar cada detalle de esta sentencia histórica y vamos a explicar qué significa para el futuro de Pedro Sánchez y de su gobierno. Empecemos por los hechos probados, porque en una sentencia lo más importante no es la pena, sino lo que el tribunal declara acreditado. Y lo que el Tribunal Supremo declara acreditado, en este caso, es escalofriante. Los 7 magistrados de la Sala Segunda han considerado probado que Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama formaron una organización criminal con reparto de funciones claramente definido. Ábalos aportaba la influencia política derivada de su cargo como ministro de Transportes y como número 3 del PSOE. Koldo García actuaba como intermediario, el enlace entre el poder institucional y el dinero empresarial. Y Aldama se encargaba de las conexiones empresariales y de las contraprestaciones económicas, 3 roles, 3 piezas de una misma máquina diseñada para utilizar el Estado en beneficio propio. El primer gran negocio de esta organización criminal fue el que le da nombre al caso, las mascarillas. En los peores meses de la pandemia, cuando España estaba confinada y los hospitales al límite, esta red consiguió que la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, se adjudicara contratos millonarios para el suministro de 13 millones de mascarillas a puertos del Estado y a Adif. Contratos que, según el Supremo, se adjudicaron gracias a la influencia del ministro, no a la calidad de la oferta. Pero el tribunal también ha acreditado que la actividad de la red no se limitó a las mascarillas. También se realizaron gestiones para favorecer los intereses de Air Europa y de la compañía Villafuel, propiedad del empresario Claudio Rivas, investigado en la trama de los hidrocarburos. La organización criminal llevaba meses operando. No fue un episodio aislado, fue un sistema. Suscríbete ahora al canal si todavía no lo has hecho. Lo que estás escuchando está extraído literalmente de la sentencia del Tribunal Supremo publicada esta semana. Cada día traemos información de este nivel que no encontrarás en los medios que viven de las subvenciones del gobierno. Dale al botón de suscripción y activa la campanita. Lo que viene a continuación es todavía más impactante. Vamos ahora con el dinero. Porque el Supremo no solo dice que hubo corrupción, cuantifica los sobornos con precisión. El tribunal cifra en 430.298 euros el importe total de las contraprestaciones que recibió la red. De esa cantidad, 340.000 euros corresponden a los pagos periódicos que Aldama realizó a Ábalos durante 34 meses consecutivos. 10.000 euros al mes, durante casi 3 años. El exministro de Transportes del Gobierno de España, el hombre que había sido número 3 del PSOE, el artífice del regreso de Sánchez al liderazgo socialista, cobraba 10.000 euros al mes de un empresario privado mientras era miembro del gobierno. Y eso no es lo único. A esos 340.000 euros hay que sumar 82.295 euros destinados al pago del alquiler de un piso de lujo en la Plaza de España de Madrid para la entonces pareja sentimental del exministro Jéssica Rodríguez. Y otros 8.000 euros para el alquiler de un chalet en Marbella que utilizaba el propio Ábalos. También se acredita que se consiguieron contratos de trabajo en empresas públicas dependientes del ministerio para amigas íntimas del exministro. Todo eso está probado. Todo eso lo dice el Tribunal Supremo por unanimidad. El tribunal ha sido especialmente duro en la descripción del alcance de los delitos. Los magistrados señalan que los actos analizados no solo buscan un beneficio económico, sino que se ejecutan desde el ejercicio del poder público y del poder político en el más alto rango de los órganos constitucionales. Eso no es un tecnicismo jurídico. Es una condena moral. El Supremo está diciendo que Ábalos no abusó de un cargo menor. Abusó del poder que los ciudadanos le habían otorgado como ministro del gobierno de la nación. Y añade que este tipo de corrupción socava la arquitectura democrática del Estado, distorsiona la finalidad del poder, debilita los contrapesos institucionales y erosiona la confianza ciudadana en el sistema político. Son las palabras de los jueces más altos de este país, no la de la oposición, la del Tribunal Supremo.
Ábalos y Koldo García estaban en la cárcel de Soto del Real desde el pasado 27 de noviembre, cuando el Supremo les impuso prisión preventiva al inicio del juicio. Ambos escucharon el fallo por videoconferencia desde la prisión. Aldama, que no está en prisión preventiva, estuvo presente en la sala junto a su abogado. Y según las crónicas judiciales, no pudo disimular la emoción al conocer que su condena de 4 años y medio quedaba suspendida y que no tendría que ingresar en prisión. El Tribunal Supremo ha aplicado a Aldama la atenuante muy cualificada de colaboración con la justicia, al considerar que su cooperación con los investigadores fue veraz y real, y le ha impuesto, en lugar de prisión, la obligación de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad. Suscríbete al canal, pulsa el botón ahora mismo y activa las notificaciones. Lo que viene a continuación, sobre la reacción de Sánchez y del PSOE, es tan revelador como la propia sentencia. Hay un detalle en torno a Aldama que merece ser destacado porque tiene consecuencias que van mucho más allá de este juicio. La Fiscalía Anticorrupción, en su momento, quería aplicar esa atenuante a Aldama desde el principio del juicio. Era el criterio del fiscal jefe Alejandro Luzón. Pero la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, nombrada por el gobierno de Sánchez, se lo impidió en las conclusiones definitivas, ordenando al fiscal jefe que no solicitara la atenuante. El Supremo, al aplicarla igualmente en sentencia, ha dado la razón al fiscal jefe y la ha quitado a la fiscal general nombrada por Sánchez. Y en la propia sentencia, el tribunal ha ido más lejos todavía. Ha animado explícitamente a futuros colaboradores a cooperar con la justicia para desenmascarar tramas corruptas. El mensaje es claro. El Supremo quiere que más personas hablen, que más personas cuenten lo que saben, que la corrupción siga siendo desmantelada desde dentro. Y eso, para el entorno de Sánchez, es una señal de alarma extraordinaria, porque Aldama sabe mucho más de lo que ya ha contado. Y su colaboración, ahora premiada por el tribunal, podría extenderse a otras investigaciones todavía abiertas en la Audiencia Nacional. Es importante también detenerse en la figura de Víctor de Aldama y en lo que su testimonio ha significado para esta sentencia. Aldama no es un personaje simpático ni un arrepentido en el sentido clásico del término. Es un empresario que participó activamente en una organización criminal y que, cuando vio que la justicia cerraba el cerco, decidió que colaborar le convenía más que callar. Pero su decisión de hablar ha sido fundamental para que el Supremo pudiera acreditar extremos que de otra manera habrían resultado muy difíciles de probar. Fue él quien explicó con detalle cómo funcionaba el sistema de pagos. Fue él quien confirmó que los 10.000 euros mensuales llegaban a Ábalos de manera puntual durante casi 3 años. Fue él quien describió las reuniones, los acuerdos, los favores cruzados, y fue su testimonio, contrastado con otros elementos probatorios del sumario, el que el tribunal ha considerado veraz y consistente. La atenuante muy cualificada que el Supremo le ha concedido no es un regalo, es el precio que la justicia paga a quien ayuda a desmantelar una red criminal desde dentro. Y ese precio, en este caso, ha resultado extraordinariamente valioso para el esclarecimiento de los hechos. La defensa de Ábalos, como era previsible, ha reaccionado con dureza. Su abogado, Marino Turiel, ha calificado la sentencia de arbitraria y ha anunciado que llevarán el fallo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ha dicho que Ábalos recibió el fallo con muchísimo estupor porque no esperaban una sentencia tan dura y extrema, Y ha adelantado que su estrategia jurídica se centrará en la vulneración de derechos, dado que al ser el Supremo la última instancia nacional no pueden discutir la prueba. Lo que esa estrategia significa en la práctica es que Ábalos, condenado por unanimidad por 7 magistrados del tribunal más alto del país, va a intentar que un órgano europeo anule esa condena. No hay que ser jurista para entender las probabilidades de éxito de ese camino. Y ahora la pregunta que todo el mundo se hace: ¿qué pasa con Sánchez? La respuesta de la Moncloa ante la sentencia más devastadora que ha recibido su gobierno ha sido tan previsible como significativa. El presidente de España no hizo ninguna referencia a Ábalos ni a la condena en su primera aparición pública tras conocerse el fallo, que tuvo lugar durante un acto sobre los fondos europeos Next Generation. Silencio. El gobierno ha levantado un cortafuegos político alrededor del exministro, intentando dibujar lo que los medios afines describen como un océano de separación entre los comportamientos de Ábalos y la acción del actual ejecutivo. Pero ese cortafuegos tiene un problema estructural que no se puede resolver con un comunicado de prensa. Ábalos no era un cargo menor. Era el número 3 del PSOE, era el secretario de organización del partido, era el hombre que organizó el regreso de Sánchez al liderazgo socialista cuando estaba políticamente muerto en 2017. Sin Ábalos, muy probablemente no habría un segundo mandato de Sánchez. Y ahora ese mismo hombre está condenado a 24 años de prisión por organización criminal, cohecho y malversación. Separarse de él es políticamente necesario para la supervivencia del gobierno, pero hacerlo de manera creíble es casi imposible dada la historia compartida entre ambos. La oposición no ha tardado en sacar sus conclusiones. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo,
ha pedido elecciones anticipadas y ha convertido la condena en el argumento central de su exigencia de que Sánchez abandone la Moncloa. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martínez Almeida han formulado la misma petición con una pregunta que ha dado la vuelta a las redes sociales: ¿cuándo va a dimitir? Incluso dentro del propio gobierno de coalición hay fisuras. Fernando Clavijo, presidente de Canarias y socio parlamentario del Ejecutivo, ha sido muy directo: si no se puede gobernar, o se demuestra que hay mayoría parlamentaria solvente, o hay que convocar elecciones. Y desde Junts, otro de los apoyos parlamentarios de Sánchez, han señalado que las responsabilidades políticas de esta sentencia pasan por la dimisión del presidente. Hay además un elemento que la sentencia recoge y que conviene destacar porque conecta este caso con el contexto político más amplio. El Supremo señala expresamente que la gravedad del caso reside en la utilización del poder político como mecanismo de beneficio privado y añade que esta perspectiva permite comprender la corrupción no solo como un ilícito económico, sino como un fenómeno que afecta a la integridad de las organizaciones públicas y a la confianza de los ciudadanos en su funcionamiento. Los magistrados no están hablando en abstracto. Están hablando de lo que ocurrió en el Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021, de lo que ocurrió mientras España atravesaba una pandemia, de lo que ocurrió mientras los ciudadanos aplaudían desde sus balcones a los sanitarios y el gobierno pedía unidad nacional. Y lo que ocurrió, según el Tribunal Supremo, es que el ministro responsable de Transportes y su asesor más cercano estaban cobrando sobornos, alquilando pisos de lujo con ese dinero y favoreciendo contratos a empresas amigas. La distancia entre el discurso y la realidad, entre las palabras en los mítines y los hechos que ahora están probados judicialmente, es tan grande que resulta difícil de procesar. Los pensionistas españoles que vieron congeladas sus pensiones en los peores años de la crisis. Los trabajadores que perdieron su empleo durante la pandemia mientras este gobierno decía que lo estaba gestionando todo con transparencia y eficacia. Los contribuyentes que pagaron sus impuestos creyendo que ese dinero iría a hospitales, a colegios, a infraestructuras, no a alquilar pisos de lujo en la Plaza de España para la pareja de un ministro corrupto. Todos ellos merecen esta sentencia, no como venganza, como justicia, como la confirmación de que el sistema judicial de este país, cuando se le deja trabajar sin interferencias, es capaz de llegar a la verdad. Esta sentencia es firme, no hay marcha atrás. 24 años para Ábalos, 19 para Koldo. Y la Audiencia Nacional sigue instruyendo el resto del caso, con piezas abiertas sobre obra pública, sobre pagos en efectivo en la sede del PSOE, sobre Santos Cerdán y sobre el papel del propio partido en el esquema de corrupción. La Fiscalía Anticorrupción, en un escrito reciente, ha dejado claro que ve lejos el final del caso Koldo y ha abierto la puerta a nuevas imputaciones. El propio Ábalos, en un gesto que dice mucho de su estado de ánimo actual, ha estallado públicamente contra el PSOE, por lo que él considera una doble vara de medir al defender a Zapatero mientras le dan la espalda a él. Un condenado a 24 años que se siente traicionado por su propio partido. La historia no ha terminado. Esta sentencia es el primer capítulo de un proceso que todavía tiene muchas páginas por escribir. Y todas esas páginas van a seguir llegando. Si has llegado hasta el final es porque te importa la verdad. Comparte este vídeo con tu familia, con tus amigos, con quien todavía crea que todo esto son ataques políticos sin fundamento. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja en los comentarios tu opinión. ¿Crees que Sánchez sobrevivirá políticamente a esta sentencia? ¿Crees que habrá elecciones anticipadas? Cuéntanoslo. Hasta el próximo vídeo.